Alejandro, bienvenido al podcast Isoteca. Sinceramente te agradezco el que hayas mostrado una buena disposición para que tengamos esta conversación. Bienvenido. Muchas gracias, Rodolfo. Pues estamos aquí a la orden y encantados de poder compartir con ustedes. Perfecto, Alejandro. Alejandro, un poco para poner en contexto a nuestra audiencia. Te estás conectando desde allá, desde México, ¿no? ¿En qué ciudad estás exactamente de México, Alejandro? En el Estado de México. Perfecto. ¿Tú eres natural de allí o de otra ciudad de México? No, de la Ciudad de México. Ah, excelente, sí. Muy bien. Qué bueno que la tecnología ahora permita que podamos recortar distancias y tener conversaciones como estas. Sí, sin duda. Me gustaría, Alejandro, de hecho vamos a conversar de varias cosas ahora, porque tú actualmente eres el CEO o director, bueno, de BICER, un organismo de certificación con origen allá en México y que tiene operaciones en otros países. Vamos a llegar a eso, pero me gustaría empezar con esta pregunta que le hago a la mayoría de nuestros invitados. ¿Cómo así llegaste a este maravilloso mundo de los sistemas de gestión? Sí, bueno, ya hace aproximadamente 31 años yo ingresé a SGS en México al área de minerales. Curiosamente, algunos de los clientes empezaron a solicitar la certificación de esta norma y fue entonces que se decidió abrir lo que era el sector de certificación en México. Realmente a nivel mundial no había mayor operación. Inglaterra era la que llevaba la vanguardia en términos de la empresa de SGS. Y gradualmente empezamos a recibir un poco más de solicitudes, formalizándose así la apertura de lo que es el sector de negocios. Entonces, estoy hablando, sí, de hace 31 años. Yo estuve laborando ahí en SGS 18 años, en el mismo tema, propiamente. Y bueno, nos ha tocado ver la evolución de lo que ha sido pues tanto los estándares como las prácticas propias de certificación. Genial, Alejandro. En aquel entonces, cuando empezaste, claro, por lo que revisé haciendo el research ahí, tú eres ingeniero de minas, ingeniero metalúrgico. ¿Cuál es tu profesión de ahí? minas y metalurgia, es correcto. Ah, mira, claro. Y claro, entraste a SGS por esa razón, pero dices que después se fue yendo hacia el lado de certificación. Creo que en algún momento dentro de tu experiencia con SGS fuiste el director de la línea de negocio de certificaciones, ¿es así? Sí, para la parte de Latinoamérica. Ah, mira. ¿Y cuánto tiempo estuviste allí con ese rol de director para certificaciones? Bueno, fueron varias etapas, también derivado de los cambios estructurales de la empresa, pero aproximadamente unos 6 años. Ah, perfecto. Y en aquel entonces, digamos, ¿cuáles eran los estándares o las normas más demandadas? Estamos hablando de esto, me dices, hace 30 años más o menos. Sí, siempre fue ISO 9001, el estándar más demandado. Había realmente muy poco interés por la parte de medio ambiente, pero gradualmente se fue haciendo más demandada. Y en aquel entonces me imagino que era con ¿qué versión de la 9001? ¿La primera? Sí, así es. Wow. Sí que existía todavía estos estándares 9001, 9002, 9003, que bueno, cada uno tenía sus características, pero la 9001 siempre era la que comprendía el mayor número de requisitos, ¿no? Excelente, sí, he escuchado y he revisado estas versiones, que claro, creo que se certificaban en alguna de estas normas, ¿no? O en la 9001, o en la 9002, o en la 9003, porque tenía un objetivo específico cada una de estas, ¿verdad? Sí, estaban orientadas, pues yo diría, a nivel sectorial, o de acuerdo a la responsabilidad que tenían las empresas sobre lo que era el diseño
propiamente del producto, ¿no? Y Alejandro, y no quiero perder la oportunidad ahí de entender un poco también el cómo los organismos de certificación han tenido que ir migrando hacia este servicio de certificación propiamente, porque, claro, no sé si antes de eso, SGS, por ejemplo, para ponerlo a nivel de tu experiencia, tenía una división de negocios relacionada a certificación, porque, claro, históricamente estaban hacia inspección, pues, ¿no? Que igual son servicios de dar confianza, pero lo de la certificación fue algo nuevo que se generó y sale a partir de que aparecen las normas o viene de otro contexto. Tú que lo viviste, ¿cómo fue? Dentro de lo que es el área industrial, estaba todo el tema de verificación, de auditoría, la parte de aseguramiento de calidad, control de calidad y aseguramiento de calidad. Ya había algún antecedente en algunas filiales de estas prácticas. Y bueno, el salto sí fue importante en términos de establecer a nivel mundial una infraestructura que atendiera pues la parte de certificación. Eh, Propiamente Inglaterra fue la vanguardia en SGS, quien estableció pues, las pautas propias para que a través de la acreditación que se tenía directamente con UCAS se manejara a nivel internacional las diferentes certificaciones. Entonces, pues nosotros tuvimos aquí en México pues constantes visitas de equipos auditores de Inglaterra, de Estados Unidos, muchos de Europa, de Alemania, o sea, era una variedad tremenda y gradualmente nosotros nos fuimos formando también como auditores. A mí en lo personal me tocó pues mucho de mi formación en Inglaterra, algo en Brasil y en Estados Unidos, porque aquí no había el número suficiente de auditorías para poder tener esta calificación como auditor. Entonces, a mí me tocó hacer, cuando te hablo de la apertura de lo que es el sector aquí en México, pues era yo y yo, ¿no? O sea, yo hacía de todo, ¿no? Entonces, dirigía lo que era el sector de negocios, hacía auditorías, hacíamos capacitación, y gradualmente fue creciendo el sector. En términos de lo que es esta formación de auditor, bueno, pues siempre ha habido muchos mitos alrededor de lo que es esta formación, estructuras que se han montado que de una u otra forma eh, parece que son requisitos mandatorios sí o sí. Y la verdad es que hemos encontrado que al darle una lectura más clara y congruente a las normas, encontramos de que no es así, ¿no? O sea, por ejemplo, hay en el mercado este mito de que si no toma uno el curso de auditor líder registrado, pues simplemente no tiene valía. La norma no establece eso, ¿no? O sea, uno establece los que son los criterios. Hay una guía que es la 19.011 que sirve para estos propósitos, pero se han formado alrededor de estas prácticas pues constantes mitos, ¿no? Esto de que la acreditación de UCAS es la única que vale, o la acreditación de la NAT es la válida, pues bueno, son situaciones que todavía se presentan en Centroamérica, Centroamérica y Sudamérica. Nos encontramos todavía con empresas que dicen, no, pues es que ustedes no tienen la acreditación de UCAS. O sea, tenemos la acreditación de aquí como VICEAR de lo que es la entidad mexicana de acreditación y bueno, son miembros signatarios del acuerdo de mutuo reconocimiento de la IAF, ¿no? Entonces, pero todo ese tipo de situaciones son los que a veces fastidian un poco lo que es el modelo de negocios, ¿no? Entiendo. Y qué bueno que alguien con el recorrido que tú tienes
en esta disciplina, Alejandro, lo pueda exponer así, ¿no? O sea, de hecho, aquí en el podcast, uno de los propósitos que tenemos es ese, el de compartir información y conocimiento que sea confiable. ¿Y qué más de alguien que ha tenido todo este camino ya andado, pues, ¿no? Porque, mira, has tenido la oportunidad con tu experiencia de ver el nacimiento de la norma, de ver cómo ésta se ha implementado, cómo se han establecido los esquemas de certificación. Y es cierto, hay muchas buenas prácticas que se han ido heredando y siguen siendo eso, buenas prácticas, pero en algún momento alguien dijo que eran requisitos, ¿no? Y lo relacionaban como obligatorios e indispensables. Y eso a veces puede perturbar mucho la esencia misma de la norma y el valor que los sistemas de gestión le pueden aportar a las organizaciones, al punto que ya tenemos mitos que estorban la buena gestión que se puede hacer porque se convierte en una carga para las empresas, ¿no? De hecho, nosotros aquí en Next Consulting, con mi empresa de consultoría, a veces recibimos requerimientos en las que alguien dice, sí, queremos una auditoría interna, ¿no? Dice, pero que el auditor sea auditor IRCA. Y entonces, claro, y tú le preguntas, ¿no? Está bien, están dentro de sus requisitos, está bien que lo hayan definido así, puede haber una razón detrás, pero el problema es que cuando tú preguntas y le dices, ¿no? ¿Y por qué un auditor IRCA? O sea, no hay una razón detrás, es solo porque lo escucharon y ellos creen que así debe ser. Y entonces eso puede hacer que sus costos se eleven, porque todos sabemos que la cantidad de auditores IRCA en la TAM inclusive, ¿no? O sea, son poquitos porque hay que cumplir con un esquema que muchas veces puede ser difícilmente realista de alcanzar. O sea, no imposible, pero digamos tiene sus barreras por ahí, porque al final es cumplir con una serie de requisitos, ¿no? Entonces, eso puede estorbar la buena gestión. Y qué bueno que tú lo comentes aquí, porque sé que eso también se traslada a los modelos de negocios como organismo de certificación. Así es. ¿Cuáles son los principales retos que ves ahí, justo habiendo ya visto por tanto tiempo estos modelos de negocio? Es difícil, Rodolfo. Yo creo que por cada país lo que hemos encontrado existen estas barreras, estas creencias que se han colocado a nivel de mercado de forma pues que tiene uno que llegar con ciertas explicaciones, ¿no? O sea, no es muy fácil tampoco entender la estructura de la llave, no es fácil entender el modelo del acuerdo de mutuo entendimiento, los niveles a los que se tiene, y ahí dificulta un poco, ¿no? Porque la parte de la comprensión del cliente cuando uno le está explicando, pues uno le está proporcionando información totalmente, diría yo, desconocida, ¿no? Y a veces se quedan como un poco inquietos en cuanto a si es veraz lo que uno les está informando, ¿no? Sí hay barreras muy fuertes, creo yo que, insisto, es a nivel de cada uno de los países. Por ejemplo, en el caso muy reciente de Centroamérica, había esa insistencia, ¿no? De que fuera UCAS, auditores IRCA. Entonces uno dice, no, o sea, está esto, ¿no? Por eso son ustedes más baratos. Bueno, sí, porque el modelo de negocios lo permite, ¿no? Una acreditación UCAS, por ejemplo, hoy en día, pues sí implica cierto costo, ya no tanto como antes, porque existen estos acuerdos de mutuo entendimiento entre los organismos de acreditación que facilitan el proceso a nivel de revisión de documentos. No hay necesidad de que estén visitando al organismo considerando lo que son los viáticos, ¿no? Porque bueno, había las políticas de que arriba de 5 horas el viaje tenían que viajar en business, ¿no? Entonces, bueno, o sea, esto salía con un ojo de la cara. Entonces, todas estas situaciones, creo que lo que hemos nosotros aprendido es cómo facilitar el proceso. En términos de facilitar, no me refiero a regalar la certificación, sino hacerlo más ágil posible todo el proceso
atendiendo a la expectativa y la necesidad del cliente, ¿no? No, retroceder un poquito a hacer una consulta con lo que ya nos comentabas antes. O sea, si en México tú lideraste esta división de negocio para eh, certificaciones, ¿no? Ahí es donde empieza todo esto, digamos, para Latinoamérica. O sea, SGS empieza sus operaciones ahí y de ahí las comienza a extender. ¿O hubo otro país donde también se hizo algo similar? Bueno, Brasil también tenía su actividad local, eh, muy semejante el inicio de las operaciones allá en Brasil, producto de alguna solicitud que se presentó a la empresa, y éramos propiamente México y Brasil. En lo personal, a mí me tocó que se aperturara Guatemala, eh, Perú ya formalmente, el área de certificación en Argentina. Había una actividad, pero estaba dentro de otro sector y no estaba claramente establecida la infraestructura. Eh, en el recorrido que se hizo, bueno, coadyuvamos también mucho con Colombia. Eh, que ahí, bueno, es algo curioso ahí en Colombia, porque, bueno, y esto se presenta en todos los países, ¿no? En ausencia de un organismo de acreditación, la actividad de certificación que se hacía era como yo quisiera, ¿no? No había quien velara por una actividad congruente, propia y cumpliendo con los requisitos. Entonces yo me encontraba con cosas que decía uno, no puede ser, ¿no? Chile, por ejemplo, fue el caso también. Eh, yo revisaba los paquetes de auditoría en ocasiones y decía, esto no pasa, no puede ser, ¿no? Eh, Gradualmente, con el establecimiento de estos organismos de acreditación, un poco de mayor vigilancia, ya sea por el Ministerio de Comercio o de Industria, se fue robusteciendo todo lo que es el sistema. Pero Alejandro, una consulta, y luego te explico el por qué quería entender este contexto, pero tomando lo que acabas de decir, o sea, cuando SGS comienza, por ejemplo, esto en México, Brasil, ¿no? ¿Ya tenían la acreditación de UCAS? Ya, ya. Ok, ok. O ¿Y sea, eso se a los países de Latinoamérica? O sea, ¿por qué dices tú el tema de que había una ausencia de organismos de acreditación? bueno, aquí, por ejemplo, en México lo que nos tocó fue utilizar la acreditación de UCAS, ¿sí? ¿Mm? Porque no había en México un organismo de acreditación. Quien en esa instancia era la autoridad y ante la cual nosotros presentamos nuestra solicitud de acreditación fue la Dirección General de Normas, que depende del Ministerio de Economía. Entonces, bueno, curiosamente, SGS fue el primer organismo de certificación privado que logró la acreditación. Posteriormente se constituyó la entidad mexicana de acreditación y bueno, tuvimos que aplicar nuevamente para obtener la correspondiente acreditación. Ah, ya, pero por ejemplo, en Colombia, Chile o incluso mismo en Perú para aquel entonces, si no existía un ente de acreditación nacional, igual ustedes lo hacían bajo la acreditación de UCAS, Es correcto, esos es países. correcto. Por eso pienso yo que a nivel de mercado UCAS se posicionó, ¿no? Nosotros fuimos en cierta forma responsables de esta situación porque era lo único que había en el mercado, ¿no? Después, bueno, estaba el esquema de Norteamérica o de Estados Unidos, que también tenía cierta presencia, fue evolucionando hasta hoy en día que es SANAP, ¿no? Pero igual, o sea, lo que se presentaba era que había una ausencia total de recursos, de dónde mover, y lo que teníamos en esa instancia pues era UCAS y era lo que se ofrecía. Entonces siempre era UCAS, 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 UCAS. Eh, y creo que fue, Ahí justo quería llegar yo con esto del contexto porque claro, de ahí viene esto, pues, ¿no? La claro, gente históricamente ha relacionado primero que una certificación,
bajo la marca SGS. Incluso aquí en el país sucedió, ahora está, digamos, menguando esto, pero quizá lo hayas visto tú, que algunas empresas, cuando contactaban con empresas de consultoría como la mía, decían, quiero obtener mi SGS, ¿no? Ah, Quiero sí, obtener mi SGS, porque, o sea, lo sí, relacionaban con la marca. Y totalmente. por supuesto también veían el loguito de Educas, entonces era para ellos, eso era lo correcto, eso era lo que valía. Sí, Entonces, ustedes mismos crearon ese monstruo, por decirlo así. totalmente. Sí, o sea, tengo que reconocer que cuando nosotros emprendimos hacia Latinoamérica, el puntal y la fortaleza o el elemento diferenciador era UCAS y auditores IRCA. Entonces, bueno, hoy estamos pagando esa parte de esa decisión, ¿no? Pero bueno, o sea, lo que pasa es que aquí en México, curiosamente, cuando nosotros iniciamos la actividad de certificación, Buró Veritas ya estaba, ¿sí? Y Buró Veritas tenía, digo, me parece que todo el mundo lo sabe, ¿no? Su área de consultoría. Entonces, ellos hacían consultoría y certificación. Decían que mantenían la independencia y que ciertos recursos hacían la auditoría y otros hacían la consultoría. La verdad es que a nosotros nos tocó que no era así, ¿no? Entonces, tuvimos que pelear fuertemente con Buró Veritas esa situación. A mí me parece que producto de estas actividades de estos organismos es que tenemos hoy en día cierto de mérito en términos de la certificación, pero más aún de lo que es el beneficio de contar con un sistema de gestión, que son dos temas totalmente diferentes. Por supuesto, y justo lo hemos discutido en varios programas que hemos tenido, varios episodios, hemos discutido ese asunto, pero sinceramente me emociona mucho entender este contexto que de pronto uno lo puede haber leído por referencias, pero que lo cuente alguien como tú que lo ha vivido me parece genial. Y justo ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? En aquel entonces, en los inicios, me queda claro que estaba SGS liderando esto, aparece la competencia que es Buró, ¿y alguien más consideraban como competencia en aquel momento o eran solo SGS Buró Veritas? ¿O a quién más considerarías como competencia en aquel entonces? Bueno, aquí en México lo que se hizo fue que esto se hizo también en varios países. Eh, Como te decía, cuando nosotros entramos al mercado, ya estaba Buró Veritas realizando ciertas actividades. El gobierno de México instrumentó un programa para que un cierto número de organismos de acreditación se acreditaran. Y eran son asociaciones civiles, ¿sí? Cubriendo los diferentes sectores, 5 de ellos. Entonces, la competencia que teníamos, vamos a decirlo, a nivel local, eran esos 5 organismos. A nivel internacional estaba Buró Veritas, posteriormente, con fuerte presencia en el norte y centro del país, Lloyds. Y después fueron llegando todos los demás, ¿no? BCI, TV, todos los TVs y otros, ¿no? Que fueron gradualmente abordando el mercado mexicano. DNB. Ah, mira, mira. Qué bueno saber esto. Bueno, aquí por mucho tiempo, pues, por lo menos para el contexto peruano, siempre que una empresa buscaba una certificación, pensaba en Buró Veritas y ese que eran las dos alternativas, digamos, que se le venía a la mente, ¿no? Y claro, esto tiene un trasfondo histórico. Y incluso muchos consultores y auditores también, ese era nuestro horizonte, ¿no? SGS Buró Veritas, SGS Buró Veritas. Estamos ahora viviendo un fenómeno en el que han aparecido más alternativas. Eso a mí me parece saludable, porque también como tú entenderás y quizás lo hayas experimentado dirigiendo estos organismos de certificación, es que en algún momento cuando tienes la mayoría del mercado te sientes tan seguro y tan tranquilo que de pronto dejas de innovar y dejas de mejorar. Y eso finalmente perjudica a tus clientes, ¿no? Y aquí Totalmente. lo vivimos de cerca, o sea, pasó por mucho tiempo que estos gigantes súper confiados, o sea,
dejaron que las cosas decaigan en cuanto a calidad, es decir, los filtros para sus auditores eran menores, no había controles operacionales sobre los procesos de auditoría, la velocidad de respuesta era un problema, la distancia con el cliente. Entonces comenzaron a aparecer más organismos de certificación que hicieron que ellos comiencen a preocuparse. Yo diría que no mucho, porque creo que todavía no se ha logrado eso, por lo menos aquí en Perú, ¿sí? Pero estamos en ese proceso. De hecho, por eso me parece importante aquí en Isoteca comentar las alternativas que hay. O sea, no es que recomendemos a ninguno en particular, pero es poner sobre la mesa todas las alternativas que tenemos y con conciencia y con disponibilidad de información elegir, ¿no? Por ejemplo, yo los comencé a conocer a ustedes, a Viser, ¿no? Como una alternativa a un organismo de certificación y justo ahí me gustaría llegar. ¿Cómo funciona Viser? Teniendo este contexto en el que hay monstruos y marcas tan grandes contra las que competir, o sea, ¿cuál es la propuesta que ustedes han seguido? ¿Cómo así te animaste a estar en Viser? Primera pregunta, Alejandro. ¿Viser es una empresa que tú fundas o tú trabajas en Viser? ¿Cómo es la forma en la que funciona tu Sí, rol? es una empresa que se fundó de forma personal. Genial, genial, excelente. ¿Cuánto tiempo ya tiene Viser como organismo de certificación? Cumplimos en octubre del año pasado 5 años. Excelente, excelente. ¿Y cómo así es que te animas? Porque mira, te cuento, aquí en el podcast tuvimos creo que fue justo el primer episodio, si no me equivoco, a Guillem Pastor, no sé si lo conozcas, él Sí. es el CEO de Certia, ¿no? Que es un organismo de certificación con origen en Chile, ¿no? Y ahí le preguntaba, pues, oye, ¿cómo te animaste? ¿Cómo es esto? Me decía, ¿sabes qué, Rodolfo? Para hacerlo hay que estar dispuesto a aguantar muchas cosas, hay que meterle el presupuesto porque de pronto mientras cumplen los requerimientos para hacer un organismo de certificación tienes que sostener la organización, digamos que no hay ingresos, pero tienes que sostenerla. Entonces me decía, piénsalo bien si quieres hacer algo así. ¿Cómo va esto contigo, Alejandro? Cuéntanos un poquito de eso. Mira, fue algo muy curioso. Estando en Cotecna, se presentan ciertos cambios a nivel estructurales en el consejo directivo. Cambian radicalmente lo que son los planes estratégicos. Nosotros habíamos desarrollado un plan de negocios a 5 años. Desafortunadamente, con la llegada de los nuevos directivos, nos comentan que para ellos en este momento la inspección es el sector prioritario y que todo lo que es la parte de certificación pues no tiene mayor relevancia dentro de lo que es la estructura de negocios que han considerado. La parte de inspección no está tan regulada como la parte de certificación y entendíamos que pues había también esa cuestión de que no contábamos con una presencia mundial en la parte de certificación. Había ciertos países a nivel mundial, pero éramos muy pocos. Lo que nos proponen es valorar qué era lo que se podía hacer para dar continuidad con el negocio y pues lo que nosotros ofrecimos fue darle cierta pauta a todo lo que se venía trabajando con una adquisición entre comillas, ¿no? El CEO de Cotecna, yo diría así muy gentilmente, acepta esa negociación y esta incluía pues propiamente lo que era la acreditación, ¿sí? Entonces pasa de ser una acreditación de Cotecna a una acreditación de Viser y con el esfuerzo comercial yo diría también con el reconocimiento que pues va teniendo uno a lo largo de su trayectoria, logramos mantener prácticamente el 99% de la cartera que traíamos y con esto pues se dio continuidad a lo que era la actividad. Sí te puedo decir que fue una bendición, un regalo,
Eh, Fue muy estresante el proceso, pero bueno, en resumen así se presentó. Ah, pero qué bueno. Claro, o sea, tú lo catalogas como una bendición o un regalo, pero como tú bien lo dijiste, ¿no? Al final es el fruto de todo lo que has ido acumulando hasta ahora, ¿no? Porque, o sea, la primera parte de que te den esa posibilidad es la, digamos, la que podría haber sido sencilla, pero sostener eso, generar confianza en ese cambio es difícil, ¿no? O sea, ya el mismo hecho de cambiar de marca, pero claro, está sostenido sobre la reputación que tú has tenido en todos estos años, ¿no? Porque, bueno, para que sepa nuestra audiencia, te fuiste de SQS a Intertech, si no me equivoco, ¿verdad? Que es otro organismo Sí, de certificación y fuiste así hasta lo último fue con Cotecna, es ¿verdad? correcto. Claro. O sea, ¿cuántos años ya acumulas de experiencia en todo eso? Los No, 30 y algo años que me decías hace un momento, ¿no? son 31 años, sí. Excelente, Alejandro. Y ahí quiero hacerte una pregunta con respecto a esto de la acreditación. Hace un momento nosotros decíamos que, claro, UCAS es una de las acreditaciones o el esquema de acreditación quizás más conocido, más promovido, y las personas ya, bueno, incluso quienes sabemos, ¿no? Relacionamos esto con un tema de garantía, de confianza por ahí. Eh, pero tú dijiste, ¿no? Claro, eso funcionó y era necesario porque en aquel entonces no habían organismos de acreditación nacionales. ¿Okay? Entonces, hoy en día esto ya se ha hecho, digamos, bastante común en los países, ¿no? O sea, Chile tiene su organismo de acreditación nacional, Colombia, Argentina, Perú, México. Así Entonces, es. la pregunta del guión sería, Alejandro, es, ¿qué podría ser que una acreditación sea más valorada que otra? O cuándo uno podría decir, debo valorar más una acreditación nacional que una internacional. Y llámese internacional solo porque es de otro país, ¿no? O sea, ni siquiera que de repente esté extendida. Entonces, ¿cómo uno debería hacer esta valoración, Alejandro? Eh, Me parece que, o sea, en términos de los requerimientos normativos, cualquier organismo de acreditación debe de apegarse a la normativa, ¿no? Correspondiente. Entonces, por ahí, cuando hace la IAF estas evaluaciones para ver la conformidad, eh, yo pensaría que estamos hablando de que no existe realmente una diferencia sustantiva. Creo que poder decir este organismo de acreditación tiene más peso que otro, pensaría yo que no es lo correcto. Creo que por donde pudiésemos abordar el tema sería por la antigüedad y la experiencia que se pueda tener, ¿no? O sea, sí, cuando hablas de UCAS, bueno, pues sí, estamos hablando ya de años de presencia en el mercado frente a organismos como los que podrían recién saltar al mercado, ¿no? En ciertos países donde todavía no hay una actividad sustantiva sobre estos aspectos regulatorios, ¿no? Ah, mira, qué bueno que lo expliques así, ¿no? Claro, porque al final todos están sujetos a cumplir los mismos requisitos, ¿no? Que son evaluados por el IAF, el Foro Internacional de Acreditación. Así que digamos que una acreditación es una acreditación del mismo tipo en cualquier lugar y emitido por cualquier organismo de acreditación adscrito al IAF, ¿no? Es Eh, correcto. sí, Ese creo que es el elemento fundamental, ¿no? Que sean miembros signatarios de la IAF. Porque existen otros organismos que no son miembros y que, bueno, ahí sí eh, podría demeritar un poco el desempeño o en el comparativo con algunos otros organismos que sí están suscritos a lo que es el acuerdo multilateral. exacto, porque, por ejemplo, aquí en Perú, Alejandro, comenzaron a llegar, y entiendo que es un fenómeno que se ha visto pues en España, conversaba con gente de España, hace un tiempo conversaba con gente de México también, ¿no? Entonces, sí, me decían que es el mismo fenómeno en el que se han visto bombardeados por organismos de certificación, ¿no? Que ofrecen sus servicios y que vienen de zonas muy distantes, ¿no?
Asia, África, Sí, y claro, difícilmente los conocen y todo, pero ofrecen ellos, ¿no? Y también dicen estar acreditados, pero aparecen otros entes por ahí, ¿no? Similar, que no es el IAF, pero con siglas muy similares o muy cercanas. es Entonces, correcto. ¿cómo uno debe entender eso? O sea, ¿qué hace que el IAF sea, digamos, el sinónimo de confianza y de decir esto le da la validez y la garantía que yo necesito en un esquema de certificación versus otros que incluso hasta se pueden parecer en la sigla? Sí, yo creo que aquí hay varios temas, ¿no? Creo que estamos hablando también del historial de la IAF, de la presencia que tiene a nivel de mercado. Eh, Creo que se ha constituido también como un elemento rector en la parte normativa y esto le da pues mayor fortaleza, ¿no? Cuando tú hablas ya de, por ejemplo, al momento de preparar una propuesta comercial, sí o sí tienes que seguir ciertas pautas establecidas en los documentos mandatorios preparados por la IAF, ¿sí? Entonces, al momento en que salen otros organismos, creo yo que tendrían que tener un perfil semejante a lo que tiene IAF para tener esa valía o ese reconocimiento. Eh, Se habla de lo que es el monopolio, ¿no? Eh, Creo que sí, abrir la puerta a otros organismos está bien, pero yo diría con una mayor transparencia. A mí me ha tocado ver algunos organismos que dice uno, bueno, empieza uno a buscar en la página de internet y la información que se tiene no es suficiente, ¿no? Para tener realmente eh, pues un conocimiento más profundo de las prácticas, ¿no? Como que es más a nivel de imagen, a nivel comercial, lo que se plasma. Yo inclusive en alguna ocasión traté de entrar en contacto con alguno de ellos y no tuve respuesta. Entonces, ese tipo de situaciones creo que sí eh, fortalecen a la IAF y desafortunadamente debilitan la práctica que puede existir de otros organismos, ¿no? Sí, creo que el tema de tener una cercanía, ¿no? Y ahora con la tecnología, o sea, todo está dispuesto para que así sea, pero a mí también me ha pasado lo mismo que tú comentas, ¿no? Uno intenta conversar con ellos, acceder a ellos y no hay respuesta o de pronto ves que en realidad la idea no es transparentar la información, sino ocultar y limitar algunas cosas. Y cuando pasa eso, uno dice, aquí hay algo raro, ¿no? Algo que podría preocuparnos. De hecho, aquí en el podcast, Alejandro, nosotros agradecemos y aplaudimos mucho la buena disposición que tienen eh, personas como tú, que dirigen un organismo de certificación y que están dispuestos a esto, ¿no? A tener una conversación sincera o incluso a aceptar y los puede tener tus próximos clientes, ¿verdad? Así Entonces, es. eso me parece que es como que uno dice, doy la cara porque estoy seguro de lo que estoy haciendo. Incluso si en ese camino me equivoco, puedo levantar la mano y decir, lo siento, nos equivocamos aquí y lo corregimos. O sea, todo eso está bien también, ¿no? O sea, no es malo, pero quien se oculta tiene esta buena disposición. Incluso, no sé cómo lo veas tú, pero yo creo que hay que entender que todos cumplimos un rol dentro de este ecosistema ISO que se ha formado ya, ¿no? Y ustedes como organismo de certificación tienen que cumplir su rol justamente exponiendo información para que todo sea transparente y claro, ¿no? Pero si ni siquiera tengo las ganas de hacer eso, entonces, ¿cómo puedo contribuir a que el ecosistema se haga más fuerte? Por eso agradezco mucho tu buena disposición por allí. Sí, yo te agradezco, Rodolfo, porque hay muy pocos foros realmente donde uno pueda compartir este tipo de inquietudes y de información. Eh, Curiosamente, dentro de lo que fue esta parte de planeación estratégica en SGS, cuando iniciamos, ya con algún colega, eh, definimos ciertos criterios que pues consideramos que era el pilar
de lo que tendría que ser la estructura. Y lo que curiosamente definimos es que entre más pequeños, mejor. Teníamos un alcance mayor sobre lo que era la operación, un mejor control. Y desafortunadamente la ola que se presentó de demanda de certificaciones no nos permitió tener todo el control que quisiéramos, ¿no? ¿Por qué te comparto esto? Porque curiosamente lo que fuimos viendo en este súbito crecimiento fue cómo se iba demeritando el proceso de certificación y cómo de igual forma se iba bajando, vamos a decir, el estándar en términos de lo que era la consultoría, ¿no? Yo recuerdo que pues un colega que entró ahí a SGS estuvo un año y renunció y se fue de consultor. Entonces, él con un año de experiencia se consideraba que era ya un consultor. Y bueno, decía uno, ¿de dónde, no? O sea, ¿cómo? Escuchaba yo uno de los podcasts que tuviste con un colega también consultor que decía, no, o sea, yo no me puedo considerar consultor, ¿no? Porque la palabra consultor, tal vez en la generación que nosotros, yo tengo 63 años, era pues una persona con un alto nivel de conocimiento y de expertise, ¿no? Entonces ahora lo que encontrábamos es, movíamos así de forma muy coloquial una piedra y salían 10 consultores, ¿no? Esto dañó mucho al mercado, ¿sí? Las prácticas que te comparto igual por parte de los organismos de certificación también dañó mucho al mercado y nosotros fuimos desafortunadamente siendo partícipes de esta situación, ¿no? Por una cuestión de negocios, de generar, ¿no? Entonces, esto y en los organismos que me ha tocado, pues hemos visto cómo se va demeritando lo que es la calidad del servicio, se va demeritando lo que es propiamente lo que debemos entender por certificación. Y en los ejercicios que hacíamos en varias empresas, tocaba ver que el certificado era lo que se necesitaba, no el sistema de gestión, ¿sí? Nosotros les explicábamos a los clientes que, bueno, el sistema de gestión es como una caja de herramientas, ¿no? Y ha ido evolucionando sustantivamente hasta considerarse elementos ya propiamente de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, si no le da uno utilidad a esa caja de herramientas, pues ahí está, ¿no? Pero aquí tengo mi certificado, pero que se descompuso algo, ay, pues atiéndelo de la mejor forma, pero no dentro de lo que es el sistema. Esto nos pasaba mucho todavía hace algunos años en algunas grandes empresas que veíamos que, bueno, inclusive hasta el cliente nos decía, no, es que eso no es parte del sistema de gestión. ¿Cómo lo voy a resolver como parte del sistema de gestión si lo debo resolver de esta forma? No, bueno, para eso tienes las herramientas, ¿no? Esa falta de conocimiento, esa falta de involucramiento de la alta dirección es lo que también ha dañado un poco los sistemas de gestión. Se ha tratado de robustecer el requerimiento hoy día como liderazgo, pero dista mucho, ¿no? O sea, se han incorporado elementos muy novedosos dentro de las nuevas versiones, pero todavía las empresas y los mismos consultores pues optan por encontrar el recoveco para cumplir con lo mínimo, ¿no? Entonces, sí, hay creo que un demerito en términos de estas prácticas y creo que poco comentando previamente hacia dónde va la certificación, pues yo creo que va en caída libre, ¿no? Ya no es la misma demanda que se presenta, uno lo puede ver ahí en las estadísticas de ISO.
Hay algunas normas que, bueno, salen al mercado y que en algunos países tienen cierta presencia, mayor requerimiento, por ejemplo, en la parte de antisoborno, que hoy día ha estado eh, mucho en boga, la parte de cumplimiento. Y dentro de esta estructura también de certificación, pues están los nichos de mercado, ¿no? La parte automotriz, que está copada por eh, los grandes también, TV, SG, Veritas, Lloyds, BCI, la parte de alimentos, la parte aeronáutica. Entonces, a nosotros nos queda poco, ¿no? Porque competir con esas empresas en esos sectores es difícil. Claro, sí, sí. Creo que siguiendo esa línea, Alejandro, es a lo que yo me refería con que cada parte interesada, cada actor dentro de este ecosistema tiene que asumir el rol que le toca. O sea, comparto contigo la impresión y de hecho, cuando hice esta reflexión de que los sistemas de gestión están decayendo en cuanto a la percepción de valor que tienen las organizaciones de al punto en que te cruzas con comentarios como los sistemas de gestión son puro papelito, todo se hace solo para que el auditor lo vea, no sirven para nada, ¿no? Entonces, eso te muestra pues el sentir general. Esta reflexión que yo hice hace un tiempo es lo que motivó a que dijera algo tenemos que hacer, ¿no? Y para mí queda claro, Alejandro, que pensando en sistemas justamente, es que si todos los componentes cumplen bien su función, entonces el sistema va a ser eficaz, ¿no? Tú lo dijiste. ¿Por qué el mercado está decayendo en cuanto a la percepción de las certificaciones? Todos tenemos parte de responsabilidad. Que aparecen consultores que son pseudo consultores y que porque estuvieron en un proyecto dicen ya saberlo, eso está mal, hay que comenzar a controlarlo. También están los organismos de certificación que han bajado sus estándares y entonces las empresas ya no lo valoran como tanto. Y puedo seguir así con la lista de actores y que no cumplen su rol. Entonces, la idea dentro de Isoteca es impulsar a que todos cumplamos con nuestro rol. O sea, de hecho, los tiempos han cambiado. Ahora aparecen personas que dicen ser consultores y levantan la mano y dicen, sí, yo soy un consultor. Está bien, o sea, están en su derecho de hacerlo. Pero la idea es que los atraigamos hacia el lado en el que comiencen a adoptar prácticas que vayan acorde con la esencia misma de los sistemas de gestión y no que solamente se queden con medias verdades o estos mitos que tú comentabas al principio, porque eso es lo que hace daño. O sea, sí. Si llega un auditor y te comienza a poner una no conformidad porque un documento no tiene el código correcto y sobre eso se va una hora en su argumentación, o sea, claro, todos dicen, wow, esto es una locura, el sistema de gestión no sirve para nada, pero ese fue alguien que no aprendió de la forma correcta. Pero, por ejemplo, personas que ahora te escuchan a ti, con el nivel de experiencia que tienen, ¿no? Y dicen, oye, yo antes pensaba así, pero mira, Alejandro está diciendo que por ahí no va, entonces ya están aprendiendo algo nuevo y creo que por ahí es donde tenemos que apuntar. Por eso me agrada que hagamos esto de comunidad. Alejandro, en ese mismo sentido, me gustaría hacerte una pregunta con respecto a Visa, de cuál es la propuesta de valor que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque, de hecho, tú lo dijiste, es un mercado difícil ahorita, los grandes han copado los sectores, digamos, que pudieran tener más demanda y donde hay mayor, de repente, retribución. Además, a eso se suman las malas prácticas, la percepción baja de valor. Aquí en el Perú, para que sepas, justo a manera de anécdota, en la última ISO Sarbi, ¿no? Esta estadística oficial que saca ISO, Perú es el país pues, con más certificaciones ISO 37001. Y esto es un poco irrisorio porque ya por experiencia te digo que la mayoría son empresas que están en el rubro de construcción y que participan en licitaciones. Y también te debo decir que la mayoría ha encontrado caminos simplificados para lograr esa certificación, entonces es contradictorio, ¿no? La norma ISO 37001 busca más bien ese tipo de prácticas, pero se ha propiciado eso. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es la propuesta de valor que tiene Viser y para que tú te hayas animado a meterte a ese mercado, pudiendo ya estar tranquilo en tu casita disfrutando de tu tiempo, ¿no? Mira, creo que lo que hemos hecho a lo largo de estos años es tratar de identificar a través de ciertos focus group con clientes, consultores, auditores, colegas mismos de la empresa, aquellas aristas que de una u otra forma presentaban nuestros servicios con experiencia que se traía pues de diferentes casas.
Lo que fuimos observando es que en primera instancia, cuando hablamos de servicio, pues hablamos de un intangible. Y lo que decíamos es, bueno, parece que no es lo más apropiado. Tenemos que transformar ese concepto de servicio a algo que sea tangible para el cliente. Cuando empezamos a sondear con los clientes, les cuestionábamos, bueno, ¿qué es lo que es importante para ti? ¿Sí? Por ahí empezamos a sondear, a modelar lo que era el modelo, y lo que encontramos era tiempos de respuesta, ¿sí? En una primera instancia. O sea, tiempos de respuesta para lo que es simplemente una propuesta, tiempos de respuesta en un comunicado, tiempos de entrega del certificado, en donde veíamos que, bueno, había ocasiones en alguna empresa, en DMD, cuando se hizo la adquisición de GL, donde yo estuve laborando, veíamos que tardaban 3, 4, 5 meses en entregar un certificado. Lo que hicimos fue mapear el proceso y establecer indicadores de desempeño, ¿sí? Entonces, tenemos 24 horas para dar respuesta a una solicitud, 48 para entregar una propuesta, y así fuimos mapeando y estableciendo indicadores sobre cada uno de los diferentes procesos. Para la entrega de los paquetes de auditoría por parte de los auditores, para las revisiones propias, para lo que es el proceso de revisión técnica y de toma de decisión. En todos estos grandes procesos establecimos indicadores. Y obviamente hay que controlarlos, ¿no? Hay que estarlos monitoreando, hay que estar con la seguridad de que efectivamente damos cumplimiento. Esa fue una primera parte. La otra parte, aquellos durante el proceso de auditoría se presentaban y te puedo decir, sí teníamos auditores con un alto nivel de calificación profesional, pero no tenían las características conductuales para establecer un nivel de comunicación efectiva con el cliente. Entonces, los señores estaban tan elevados en sus conocimientos que exigían a veces pues que el cliente estuviese al mismo nivel o no contaban con esa condición de establecer comunicación efectiva, entrar en empatía con el cliente. Aquí contratamos nosotros un despacho que nos ayudará con ciertas habilidades suaves a su desarrollo. Y bueno, los auditores pasaron por ese modelo. Fue un esquema de diplomado. Que no el diplomado te asegura que va a haber un cambio, ¿no? O sea, siempre es la parte de capacitación que contribuye, pero al menos consideramos que creó conciencia en nuestros auditores. Seguimos con ese monitoreo, ese coaching con los mismos. Yo personalmente tengo la comunicación y el diálogo con los auditores, ¿sí? Abrimos ese canal de comunicación directo para que en caso de que se presentara alguna situación técnica, los auditores pudiesen comunicarse de forma rápida y efectiva y pudiésemos atender rápido esa querella, esa cuestión que se presentaba durante el proceso, facilitando otra vez lo que era la misma ejecución de la auditoría. Vimos también que cuando hablábamos de convertir este servicio en algo tangible, lo que nos dimos a la tarea es empezar a compartir con nuestros clientes boletines técnicos. Boletines que de una u otra forma sirvieran para actualizarlos, para reforzar ciertos temas, para que estuviesen a la vanguardia de los temas normativos que se presentan
a nivel de mercado. En conjunto con esto, lo que hicimos fue establecer talleres de trabajo en donde invitamos a nuestros clientes. ¿Sí? Son talleres igual, son de diferentes tópicos, ¿sí? Son libre de costo. Y esto ha sido muy atractivo para todos los clientes porque al momento en que se le cobra al cliente, bueno, ya tiene que checar presupuesto, corre por otro proceso, pero al momento en que estos son gratuitos, creo que hay un ánimo de mayor participación por parte de los clientes. Los talleres los tenemos en la modalidad matutina y vespertina, se da el mismo taller y la concurrencia pues es bastante importante a los mismos, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos? Es compartir con los clientes. No estamos vendiendo nada, ¿sí? Simplemente es el elemento técnico que se comparte a través de un instructor o una persona calificada en la materia y hasta ahí, ¿sí? Si el cliente está interesado en el tema, bueno, pues posteriormente se hace alguna consideración, alguna gestión, pero ya esto es a nivel propiamente de una solicitud expresa, ¿no? No se vende nada en los talleres. Y la otra parte que hemos también incorporado, sí como algo, por llamarlo así, novedoso, dentro de lo que es la cartera de negocios, y en este entender del servicio y la innovación en conjunto, es la parte de sostenibilidad. ¿Sí? Creemos que es un tema fundamental que puede tener un impacto importante al momento en que se adopten ciertas prácticas. Y creo que en conjunto con esto, yo diría que tenemos tarifas competitivas, ¿no? Todo esto está en nuestra propuesta de valor. Nuestra presencia hoy día se aperturó la oficina de Perú muy recientemente, entonces estamos muy contentos de haber llegado al mercado peruano. Yo lo conozco desde hace ya bastante tiempo y bueno, sé que es un mercado también muy bollante, en constante crecimiento. Y bueno, tenemos grandes expectativas de crecimiento. El mismo modelo de negocios lo replicamos hoy día en Panamá, en Ecuador y en Perú. Entonces, esperamos que con esta propuesta de valor que procuramos, pues tengamos mayor presencia y penetración en el mercado, ¿no? Todo esto ha sido producto también de reflexionar sobre aquellas falencias que tienen los organismos, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, cuando estuve trabajando en GL, después de MBGL, yo les insistía en seguir con los boletines y seguir con los talleres. No, bueno, ok. En SGS veíamos ahora en Centroamérica estas demoras, ¿no? En términos de la entrega de los certificados de una propuesta siquiera, tardaban 1 o 2 semanas. Entonces decíamos, bueno, para preparar una propuesta realmente se hace en un día, ¿no? Este tipo de situaciones son las que hemos visto que, pues ahora sí, han descuidado a los otros organismos y es por donde hemos entrado nosotros. Creo que otro de los temas con lo que nos encontramos es estas restricciones y estos mitos que han puesto algunos organismos de que no te puedes cambiar de casa certificadora. Si te cambias, te cancelo, si te cambias, te multo, si te cambias, el contrato establece que es, o sea, cosas que me parecen poco profesionales, ¿no? Y te estoy hablando de empresas como SGS, como DNB, como Buró Veritas, que dice uno, no puede ser, ¿no? Que se tenga ese nivel de restricción y de
no sé la palabra de meterle miedo al cliente, que es con ellos, ahora sí que hasta la muerte, ¿no? Casi, casi. Entonces, ha costado trabajo esa parte, ¿no? También son de estos mitos de que este, no te puedes cambiar, ¿no? Entonces, creo que hemos encontrado piedras en el camino que hay que remover y bueno, se hará, ¿no? De la forma profesional y ética que corresponde. Mira, qué bueno lo que comentas, porque justo esa es la idea, de que quienes nos escuchan conozcan que hay una propuesta más en el país, ¿no? Que justamente tomando lo que tú acabas de escribir, ellos hagan su valoración y vean qué es lo más adecuado para ellos. Pero a mí me agrada mucho esto de que del nivel de sensibilidad que tienen para con sus clientes, para con los clientes, ¿no? Porque todas las descripciones que has hecho dentro de tu propuesta de valor están orientadas hacia ellos y motivadas por ellos. Eso me parece genial porque es la parte que el organismo de certificación tiene que cumplir para que cumpla con su rol dentro de este ecosistema. Es la primera parte, porque claro, puede ser que haya un organismo de certificación que tenga auditores expertos técnicamente, ¿no? Pero que de pronto si se demoran en responder o si sus costos están desmedidos, ¿no? O de pronto no tienen una buena atención al cliente, entonces esa empresa que está buscándolos se desanima y puede terminar por tomar una opción en la que le contesten más rápido, pero que de repente la propuesta de valor está por los suelos. Pero ¿quién estimuló eso? Justamente este grande que no le da la atención que merecen los clientes, ¿verdad? Entonces, y lo otro está por el tema de difundir información. Ese es el rol que les toca, porque yo les digo, Rodolfo Moscoso puede salir a comentar algo, pero es solo Rodolfo Moscoso. Pero el que lo haga un organismo de certificación tiene mayor credibilidad todavía, porque las personas dicen, ah, no, si lo dicen ellos, así debe ser. Qué bueno que tú ahora comentes estas malas prácticas que hay, porque yo te dije al principio de este podcast, o sea, nosotros no nos guardamos nada, porque hay que decir las cosas como son. Y si ese tipo de prácticas están extendiendo en el mercado, qué bueno que hoy quien lo escuche, primero, sepa que esa práctica existe y segundo, que sepa que puede defenderse de ella, ¿no? O sea, no tiene por qué aceptarla y bajar la cabeza y decir, sí, pues tengo que conformarme con esto. No, no es así, hay que buscar otras alternativas. Cuéntame un poquito, Alejandro, me gustaría saber, aquí en Perú, ¿cómo está funcionando? ¿Ustedes tienen una oficina aquí en Perú? ¿Lo atienden desde México? ¿Hay un responsable aquí en el país? Cómo está configurado la estructura organizacional? Sí, bueno, hicimos, o sea, con este modelo virtual, hoy día facilita muchísimo las relaciones y la puesta en marcha de negocios. Tenemos un socio peruano con el cual se fundó la empresa y bueno, hemos estado haciendo estos primeros acercamientos preparativos hacia el mercado para estar lo más listos para cualquier solicitud. El modelo básicamente es nuestro socio en Perú es la parte de la promoción comercial, pero todo está centralizado en México. ¿Sí? Entonces, cualquier solicitud que se pueda presentar, nosotros la procesamos. Esto, nuevamente, creo que tiene que ser un proceso de aprendizaje en las filiales, porque si esta propuesta de valor se sale de control, pues vamos a regresar a lo mismo, ¿no? Entonces, yo prefiero que todo lo tengamos aquí hoy día centralizado y monitoreado a dejar en manos de los colegas por el momento, ¿no? Pues eso que para mí constituye el pilar, es la moneda de oro, ¿no? Nosotros consideramos que mantenemos presentes dentro de la empresa y dentro del mercado, ¿no? Entonces, sí, son elementos que consideramos que por el momento deben de mantenerse aquí en México. Sí. Qué bueno que lo comentes así. O sea, es importante entender esto porque lo que acabas de decir de la virtualidad ya es algo que funciona en el mundo, ¿no? O sea, tenemos a empresas de grande magnitud que están utilizando esta estrategia y eso me parece bien. Pero también me parece correcto que hayas expresado tú mismo este asunto de no perder el control.
porque el problema justo de crecer y de expandirse sí es que a veces se pierde el control y eso finalmente se evidencia en los que se entregan, ¿no? De este servicio, como tú dijiste, es un intangible. Totalmente. Entonces, ¿cómo haríamos, por ejemplo, Alejandro? Te cuento lo que haga en mi experiencia. Ese mismo esquema y de pronto este socio por aquí o no funciona o no responde o no atiende de la manera en la que se esperaría, ¿no? Entonces, en algún momento incluso me ha pasado a mí que quiero contactar con la sede central, ¿no? Para hacer llegar mis quejas o de pronto para que me respondan lo que espero y ha sido difícil, ¿no? Ha sido difícil. En el caso de ustedes, ¿tienen un canal directo para comunicarse allá con México? ¿Está disponible hacia Perú? O de pronto, bueno, ahorita tú ya que te estás presentando, yo creo que cualquiera te puede escribir por LinkedIn y ya llega cualquier comentario que te quieren hacer, ¿no? Pero ¿cómo has previsto eso? Sí, bueno, aquí la figura de este promotor comercial, ¿sí? Eh, Usualmente lo que les solicitamos es que nos copien en los diferentes comunicados que se tienen, ¿no? De tal forma de ir haciendo partícipe al equipo. Entonces, por ejemplo, la propuesta se manda desde aquí. Eh, en ocasiones se manda al socio o en muchas ocasiones ya directamente al cliente con copia al socio, ¿no? Eh, ya una vez que se cierra el contrato, entra todo el equipo de México a tomar riendas de lo que es ya directamente la actividad. Entonces, ya hay una comunicación totalmente abierta, directa con el cliente. Yo estoy usualmente copiado en todos los comunicados, entonces estoy al tanto de las situaciones que se presentan. Entonces, esa es la forma que hemos ideado para tener esa gestión lo más controlada posible. ¿De cuándo están con operaciones aquí en el país, aquí en Perú? Apenas el año pasado se tenía la constitución para finales del año pasado. Ah, ok, reciencito, reciencito. Estamos ahora sí que desembarcando. No como los españoles, estamos desembarcando a establecer pues relaciones comerciales ahí en el país. Perfecto, Alejandro. Nosotros particularmente me alegra cada vez que escucho que aparece una nueva alternativa y más cuando me entero de la estructura que está detrás, ¿no? La que la sostiene, porque también vienen muchos organismos de certificación que, como tú bien lo dijiste, ¿no? Aquí en Perú le decimos que son pura pantalla, ¿no? O sea, no sé si entiende el término, ¿no? Pero es Sí. como que hacia afuera intentan mostrar algo, pero cuando buscas hacia atrás no hay nada que lo sostenga y entonces ahí uno se preocupa, ¿no? Me alegra que hayas podido describirnos de manera sincera cómo están organizados, porque creo que es importante para quienes nos escuchan mucho, quienes nos escuchan son consultores, entonces cuando recomendamos a nuestros clientes podemos decirle, oye, hay una nueva alternativa, comencemos a explorarla, y bueno, va por el camino natural, ¿no? Pero es bueno tener más alternativas cada vez, eso me alegra, Alejandro. Bien, y Alejandro, quiero agradecerte muchísimo de verdad el que hayas estado acompañándonos en este episodio. Sinceramente, o sea, yo lo he dicho antes, te lo comento a ti, una de las razones por las que empecé este podcast es en realidad un pretexto mío para hacer muchas preguntas. Y realmente hoy día me he quedado contento por lo que has podido compartir hacia atrás. O sea, la historia me gusta mucho y más cuando está relacionada con el sistema de gestión. De hecho, lo que nos has comentado nos permite entender por qué el contexto ha apuntado hacia donde estamos, pero también nos deja claro hacia por dónde debemos ir y hacia eso vamos a apuntar. Alejandro, nuevamente te agradezco mucho tu disposición y si hay algunas palabras finales que quieras decirle a nuestra audiencia, bienvenido. Pues agradecerte, Rodolfo. Creo que necesitamos más de estos foros donde podamos compartir de forma abierta, transparente. Como bien decías tú, siempre con la responsabilidad de lo que son nuestras palabras. Pero hay verdades que tenemos que decir, ¿no? Hay verdades que tenemos que compartir.
hay mitos que hay que, de cierta forma, tumbar para que esta práctica sea lo más sana posible. Creo que la invitación que yo haría es esta reflexión, no sobre la parte de certificación, sino sobre el beneficio que trae un sistema de gestión. Creo que aquí nos toca hacer una labor conjunta con los auditores y con las partes interesadas de sacarle realmente el mejor beneficio a los sistemas de gestión, porque si ya estamos haciendo una inversión, bueno, que sea lo más redituable posible. Yo encantado de participar, Rodolfo, te agradezco por este espacio e insisto, ojalá pudiésemos tener tal vez algún foro con algunos otros invitados que puedas tener y poder discutir sobre ciertos tópicos. Esto me parece que podría ser también muy interesante. Te vamos a tomar la palabra definitivamente, Alejandro, y de hecho ya te considero como uno de los invitados. Pronto estamos organizando algo similar a lo que acabas de escribir, así que definitivamente ya te considero en la lista de invitados. Pero muy amable. Alejandro, muchas gracias y un fuerte abrazo hasta allá, México. Cuídate Igualmente, mucho. fuerte abrazo allá a Perú. Mil gracias.